Muy buenas noches tengan todos ustedes, qué gusto poder estar juntos. El día de hoy es martes 20 de junio del año 2023 y como siempre es un privilegio. El día de hoy estoy particularmente nervioso por lo que tenemos preparado. Espero que sea algo que nos ayude a pensar y que no vayamos a hacer pues alguna diatriba, algún tipo de conflicto en la estructuración de lo que tengo planteado. La semana pasada, en la clase que estábamos dando el jueves, estaba hablando de la omnipotencia de Dios y de cómo esa omnipotencia hay una situación de crisis por allí. Y como siempre, lo agradezco y eso me pone a estudiar y a plantear cosas más profundamente. Mi querido amigo de muchos años, Eduardo Garzón, me hizo el favor de enviarme entonces algunos puntos de crisis en el discurso de lo que yo estaba comentando, y el día de hoy voy a tratar de aclarar esas crisis, porque también eso implica el analizar, el profundizar entonces en las cuestiones que estamos enseñando. Entonces, esta noche vamos a profundizar en la autoridad delegada de Dios y cómo afecta esto nuestro concepto de omnipotencia en cuanto a la característica de Dios como su esencia de omnipotencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de omnipotencia, la primera cuestión que queremos decir al respecto es que Dios es alguien que no tiene límites, no tiene algo que le impida llevar a cabo su voluntad. Y dice entonces en Jeremías capítulo 32, y lo vamos a ver entonces, Jeremías capítulo 32, en el verso 27. 32, verso 27. Perdón, se fue de más. Dice Jeremías capítulo 32 en el verso 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Voy a compartir una serie de versículos para tratar de subrayar el punto, ¿sí? Entonces, Génesis capítulo 18 en el verso 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esto hablando de la promesa de Dios a Abraham, de que ya en edad avanzada y con Sara habiendo perdido ya la capacidad de estar menstruando, de ser fértil, ella de todos modos en esta edad, Dios haría algo que para los ojos es imposible, ¿sí? En Job capítulo 42, verso 2, dice Job: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En Mateo capítulo 19, en el verso 26, vamos a tener, ¿sí?, a Jesús mirándolo, les dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En Lucas capítulo 1, en el verso 37, lo que vamos a tener, Lucas capítulo 1, en el verso 37, desde el verso 36, hablando precisamente de Elizabeth, que al igual que Sara, pues ya era estéril. Y dice entonces: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en la vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y dice el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Y en Efesios capítulo 3, en el verso 20, tenemos
que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, con todos estos versículos, lo que queremos primeramente subrayar es la idea de la omnipotencia de Dios. Esto es, ¿qué significa que Dios sea omnipotente? La omnipotencia de Dios se va a referir a la idea de que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que es lógicamente posible hacer. Y voy a volver a subrayar entonces esta idea. Omnipotencia va a significar, y esto es lo que nos van a decir Hoffman y Rosencrantz, ¿sí?, que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que es lógicamente posible hacer. ¿Por qué esta definición va a ser importante? Porque en el sentido clásico habrá gente que va a desarrollar algunas ideas que son contradicciones lógicas o que son contradicciones de estructura en el pensamiento, a las que vamos a llamar sofismas y vamos a hablar un momento más de ellas, ¿sí?, donde aparentarían ser problemas filosóficos, en realidad son problemas de estructuras lógicas, de problemas del lenguaje, y que tratan de mostrar como si Dios no pudiera ser omnipotente por ese tipo de estructuras, ¿sí? Y entonces, cuando estamos hablando de omnipotencia, no se trata solo de hacer en el sentido físico, sino también en el sentido del poder en una visión metafísica más profunda. Esto es, la omnipotencia divina entonces va a abarcar la capacidad de Dios para realizar cualquier acto, cualquier situación que no se contradiga a sí misma. O sea, no puede hacer un gordo flaco y no puede hacer un gigante enano y no puede hacer un feo hermoso. O sea, lo que estamos hablando es que son contradicciones en sí mismas, contradicciones lógicas, ¿sí? Y entonces cuando hablamos nosotros de la omnipotencia de Dios, en el corpus filosófico, pero sobre todo en el corpus teológico, la cuestión de la omnipotencia divina, pues ha sido un campo de debate continuo, un aspecto, tema central de las discusiones a lo largo de los siglos. Y cuando nosotros pensamos en ello, entonces podemos ver cómo diferentes personas a lo largo del tiempo, filósofos, teólogos, siempre han estado intentando llegar a un punto de reconciliación en esta idea de la omnipotencia de Dios desde los distintos aspectos de la experiencia humana y aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la existencia del mal, con el sufrimiento, con la libertad de decisión humana, con la responsabilidad moral. Y entonces hay una pregunta que subyace a toda esta cuestión, ¿sí? Y es, ¿cómo puede ser que Dios, que se describe entonces en los distintos sistemas de creencias teológicas como omnisciente, como un Dios omnipotente, cómo es posible que este Dios le otorgue al ser humano la capacidad de ejercer la decisión, el libre albedrío, la libre voluntad, y que es un acto que aparentemente limitaría su omnipotencia? Ok, entonces, en esta clase lo que yo voy a tratar es de sostener la tesis, el argumento que apunta a resolver esta paradoja aparente. ¿Y cuál es la idea entonces? Que la autoridad delegada que Dios le ha otorgado al ser humano, al darle la capacidad de decisión, de libre albedrío, de poder tomar entonces un punto de elección, genera en Dios una autolimitación voluntaria a su omnipotencia, ¿sí? Y entonces voy a estar hablando de el libre albedrío en el contexto de la autoridad delegada de Dios. Y esta tesis entonces se va a basar en el reconocimiento de que Dios, que es infinito en sabiduría, que es infinito en poder,
Él decide, es Dios mismo quien decide limitarse a sí mismo en su omnipotencia para permitir que el ser humano tenga el libre ejercicio de su voluntad. Y entonces vamos a ir argumentando paso a paso algunas de estas cuestiones para poder ir asentando entonces los argumentos y que al final ustedes me puedan evaluar y me puedan decir si todo esto que estoy diciendo les es congruente y les da luz sobre algunos de los aspectos de lo que esto implica. ¿Cuál es la idea? Que esta perspectiva pueda iluminar nuestro entendimiento en varios sentidos y que nos ofrezca entonces una nueva forma de entender la relación entre Dios, no solamente como nuestro Padre, sino como el soberano, el altísimo, el omnipotente, ¿sí? Con nosotros en esa relación y que entendamos entonces la naturaleza de lo que implicaría esa omnipotencia divina y el papel y la responsabilidad que tiene la libertad humana y la responsabilidad en la toma de decisiones en el universo moral. Ok, entonces vamos a contextualizar algunas cosas y vamos a definir algunas ideas claves. Entonces, primero, consideremos la idea de la omnipotencia. Entonces, cuando decía que la omnipotencia de Dios se refiere a la idea de que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que es lógicamente posible hacer y que hemos estado diciendo que implica entonces no solamente las cuestiones físicas, sino las cuestiones metafísicas más profundas que implica la creación de la existencia de todas las cosas, que implica la posibilidad de darle sentido y curso a todo lo que existe. Siempre y cuando entonces nosotros entendemos que Él puede realizar cualquier acto que no se contradiga a sí mismo, ni que contradiga lo que Dios es. Ahora, entendamos que no hay nadie mayor que Dios que pueda obligar a Dios a hacer o a dejar de hacer algo. En Hebreos capítulo 6, en el verso 13, vamos a encontrar entonces lo siguiente. Hebreos capítulo 6, en el verso 13. Nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando está diciendo, no pudiendo jurar por otro mayor, lo que está diciendo es que no hay nadie mayor que él que pudiera obligarle, pudiera someterle, pudiera generar de alguna manera coacción. O sea, nosotros juramos en el nombre de Dios porque es más grande que nosotros, pero no hay nadie más grande que nuestro Dios. Entonces, la única forma de poder jurar, dice él, es jurando por sí mismo. O sea, el único que tendría la capacidad de limitar a Dios es Dios mismo. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 6:13. En números 29, en números 23, 19, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar ahora argumentos de cómo Dios, que es todopoderoso, tiene el poder para limitarse a sí mismo. Ok, entonces, sostengo el argumento, Dios se puede autolimitar a sí mismo. Dice Números 29, 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló, o dice en otras versiones, él prometió y no cumplirá. Él habló y no lo ejecutará. ¿Qué está diciendo? Que es cierto, Dios es todopoderoso. Y entonces Dios va a mentir. Él puede hacer lo que sea, sí, pero no va a mentir, porque él se ha determinado a sí mismo no hacerlo. Entonces, cuando decimos que Dios no hace algo, no es porque no pueda hacerlo, sino porque se ha determinado a sí mismo no hacerlo. Y es una distinción importantísima, porque por un lado, la imposibilidad de hacer algo significa que aún queriendo no lo puede llevar a cabo.
pero la convicción de no hacerlo significa que podría hacerlo, pero por libre decisión, por libre convicción, por convenir a sus intereses, por ir fuera de lo que él anhela de sí mismo, Dios hay cosas que no las va a hacer. Y entonces, este argumento de Números 23:19 es fundamental para entender nosotros que Dios puede decidir no hacer algo, aunque es omnipotente. Ojo, la omnipotencia no le está perdiendo. Tiene la capacidad de hacerlo, pero tiene el deseo de no hacerlo. Ha tomado la decisión de no hacerlo. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, vamos a tener, ¿sí? Como, bueno, desde el verso 5, vamos a ver cómo Dios se autolimita. Noten ustedes. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y esta frase es importantísima, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no es que nadie humilló a Jesús, él se humilló a sí mismo. No es que nadie despojó a Jesús, se despojó a sí mismo. Renunció a sí mismo a su derecho de manifestarse como el Dios todopoderoso sobre la faz de la tierra. Nadie lo puede hacer por él, pero él tiene todo el poder para hacerlo por sí mismo. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Una vez más, argumento para mostrar que Dios se puede autolimitar. Dice Segunda de Corintios 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Ok, entonces, hasta aquí hago una primera pausa y pregunto. El argumento que he presentado, mi primer argumento como sustento, de que Dios, siendo todopoderoso y no habiendo nadie sobre él que lo pueda obligar, Dios tiene la capacidad para someterse a sí mismo, para despojarse a sí mismo, para limitarse a sí mismo. ¿Qué dicen de este argumento? Ok, Marta Villa dice que sí. ¿Quién más me ayuda con su opinión? Quiero saber si he sido suficientemente claro. Ok, sí la tiene, dice, más por fidelidad a él, ¿sí? A sí mismo no lo hace. Entonces, queda claro que Dios es omnipotente, no hay nadie que lo pueda limitar, pero él se puede limitar a sí mismo. Y eso es un argumento fundamental. Cuando yo estoy diciendo que hay limitaciones, no estoy diciendo que nadie se las pone, lo que estoy diciendo es que él se limita a sí mismo. Muy bien, segunda parte del argumento. Ahora, si Dios es poderoso, él puede otorgar autoridad a quien él quiera. Y entonces vamos a Mateo capítulo 28, verso 18. Estamos en la parte final de Mateo y Jesús le dice a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, recuerden ustedes que Jesús caminando sobre la faz de la tierra se había despojado, lo acabamos de ver hace un momento, ¿sí?
en Filipenses capítulo 2, verso 6, y él dice el apóstol Pablo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, cuando él nace en cuerpo de carne, cuando nace de María, es claro que nace como un ser humano, 100% humano, sin más capacidades que las que cualquier ser humano tendría. Pero aquí vemos, en Mateo 28, Jesús ha muerto y ha resucitado, se está presentando ante sus discípulos y cuando se acerca a ellos, ya con un cuerpo glorificado, les dice, toda potestad me es dada. Lo que está diciendo es que el Padre, y no nos vamos a meter ahorita en una discusión trinitaria, pero el Padre le ha otorgado, es lo que está diciendo, el poder, la potestad, la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Si nosotros vemos Juan capítulo 19, verso 11, Jesús se encuentra en este momento en el juicio ante Pilato. Y dice Jesús, bueno, porque Pilato le está diciendo ahí en Juan 19:10, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y le responde Jesús, importantísimo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, esto que va a suceder, mi propio proceso de crucifixión, no es porque tú seas más poderoso, sino porque la autoridad de los cielos, ¿sí?, te ha sido dada para que entonces tú puedas llevar a cabo este proceso, ¿sí? En Romanos capítulo 13, en el verso 1, versículos muy conocidos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, la única autoridad que existe son aquellas que Dios ha delegado. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 13, verso 1. Dios tiene el poder, sí, pero Él lo puede delegar a quien Él quiere. Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 nos va a decir, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Lo que está diciendo entonces Pedro es que las instituciones humanas, la autoridad delegada de Dios en los seres humanos es algo que tenemos que respetar porque viene dada de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 26, que lo hemos dicho tantas veces, Génesis capítulo 1, en el verso 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y noten ustedes la frase, y señoríe, o sea, y tome la posición de señorío, sea investido de autoridad. La palabra griega exousia significa autoridad delegada. Y nosotros entonces tenemos una autoridad delegada de parte de Dios
y por causa de esa autoridad delegada, los seres vivos debían de someterse al ser humano. Por causa de esa autoridad delegada, el hombre tenía dominio y posición en la creación. Entonces, segundo argumento que acabo de presentar, queda claro que es parte de la omnipotencia de Dios el establecer la capacidad de autoridad delegada en el ser humano. Sean tan amables de compartir su opinión. Dice Marta Villa, sí queda claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda con este segundo argumento? Ok, todo queda claro. Gracias, Dulce. Vamos al tercer argumento. El tercer argumento tiene que ver con desmantelar estas estructuras contradictorias del pensamiento, estas estructuras que no son válidas desde el punto de vista del pensamiento porque son razonamientos falaces, son razonamientos engañosos que parecen válidos, tienen apariencia de validez, pero en realidad contienen errores o manipulaciones en la estructura lógica de los argumentos, ¿sí? Nos estamos refiriendo a los sofismas. Ahora, es cierto que puede haber sofismas que no sean contradicciones lógicas directas, sí, pero siguen siendo incorrectos o engañosos, porque de fondo lo que van a hacer entonces es confundir, dar una apariencia de validez para persuadir o para engañar a quienes están escuchando el argumento, ¿sí? Y estos sofismas pueden basarse en falacias de relevancia, falacias de una generalización apresurada, o sea, estamos tomando algo como válido, pero cortando precisamente la validación de cada uno de los procesos, o de repente puede ser de una falsa dicotomía, decimos, si algo no es típico, ¿sí? Cuando alguien dice, no, es que si no es gato, es gata. Pues sí, hay cosas que son dicotómicas, que nada más el universo de posibilidades son dos cosas, pero hay cosas que son más de dos. Y negar a una no significa tener que aceptar otra porque hay más de dos, podrían ser muchas otras opciones, etcétera. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de sofismas, y hay algunos sofismas que son clásicos, ¿sí? Por ejemplo, el sofisma de la piedra. Y recuerdan ustedes, ya lo he mencionado en otras ocasiones, se está tratando entonces de demostrar que Dios no es omnipotente. Y dicen entonces, si Dios es omnipotente, debería de poder crear una piedra. Bueno, sí, Dios lo puede crear. Puede crear una piedra y ha creado todo el universo. Si Dios es omnipotente, debería de poder levantar algo pesado. Todo el universo dice que está en el cuenco de su mano. Entonces, tiene el poder suficiente para poder levantar toda la materia del universo, la tiene en el cuenco de su mano. Muy bien. Pero ahora combinan las dos ideas y ahí surge el sofisma. Porque dice, si Dios es todopoderoso, debería de poder crear una piedra tan pesada que él no la pueda levantar. Y entonces hay una contradicción lógica. Y dicen, bueno, si es tan pesada que no la puede levantar, entonces no es todopoderoso. Pero si no la puede crear, entonces tampoco es todopoderoso. Pero noten ustedes que es una estructura de pensamiento engañoso. No tiene nada que ver con que si es Dios o no es Dios. Está generando una estructura de oposición, de opuestos que generan una contradicción. No hay solución porque es un problema de lenguaje. No demuestra que Dios no es omnipotente. Lo único que demuestra es que la estructura lógica es contradictoria, engañosa, falaz. Hay un segundo sofisma clásico que es el problema del mal.
Y entonces dicen, si Dios es omnipotente y benévolo para la existencia de los seres humanos, de los seres vivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que si Dios es capaz de prevenir todo mal, no lo hace? Si Dios es totalmente bueno, entonces debería de querer prevenir todo el mal. Sin embargo, si el mal existe, debe significar una de dos cosas: o que Dios no es completamente bueno, o que Dios no es completamente poderoso. Ahora, una vez más, es un sofisma. ¿Por qué? Porque decir que Dios podría impedir la existencia del mal, el mal no es una cosa en sí misma. El mal es la consecuencia de las acciones, de las decisiones de alguien, en este caso, el ser humano. Y entonces, erradicar la existencia del mal significaría erradicar la capacidad del ser humano de decidir. Y entonces eso haría que desapareciera el mal, pero también desaparecería la capacidad del ser humano de asumir las consecuencias de sus decisiones. Y eso traslada el problema a otro campo. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces, si alguien no tuviera la capacidad de decidir, tampoco tendría Dios la posibilidad de juzgarle por sus decisiones. Y si no le puede juzgar por sus decisiones, entonces o todo el mundo se va al cielo o todo el mundo se va al infierno. Si todo el mundo se va al cielo, aún los que hayan hecho lo equivocado, entonces Dios estaría siendo injusto en cualquiera de los dos casos, porque no le está dando a cada uno lo que corresponde, lo que merece, que eso se llama justicia. Y al mismo tiempo, no habría posibilidad de misericordia, porque misericordia es no darte lo que mereces, sí, pero si todo mundo va a ir a recibir misericordia, implicaría entonces que aún los que no quieren recibir a Cristo, los que no quieren recibir misericordia, entonces recibirían misericordia a fuerzas, no por su voluntad, no por su decisión, y entonces estarían siendo forzados a asumir una condición que no es su libre vocación. Entonces, noten ustedes que el problema del mal no es el mal en sí. El problema del mal es la capacidad de decisión en el ser humano. El tercer problema es el problema, ya lo veíamos hace unos días, de la libertad y la predestinación, ¿sí? Y entonces este sofisma se va a ocupar de la aparente tensión entre la omnipotencia de Dios y el libre albedrío humano. Si Dios es omnipotente, entonces debe de saber y controlar todo lo que sucede. Toda hoja que se mueve es responsabilidad de Dios, lo que significa que todos nuestros actos deben de estar predestinados. Sin embargo, si nuestros actos están predestinados, entonces no tenemos libre albedrío. Pero todo parece indicar que sí tenemos libre albedrío. Entonces, por lo tanto, Dios no es omnipotente o bien no existe el libre albedrío como tal. Y una vez más, ¿sí?, esta aparente paradoja, todo esto se desmorona cuando nosotros entendemos la autoridad delegada de parte de Dios al ser humano. Entonces, dado que hemos definido a la omnipotencia de Dios como esta idea de que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que es lógicamente posible hacer. Entonces, no solamente estamos hablando de esas cosas, ¿eh? Estamos hablando de que si Dios puede delegar autoridad a alguien, a esto le podríamos llamar la capacidad de decisión, ¿sí?, la libre voluntad, el libre albedrío. Entonces, el dilema de la predestinación
el dilema de la decisión puede coexistir con la omnipotencia de Dios. Ahora, veamos entonces, Dios tiene plena capacidad para crear lo que sea, ya lo hemos dicho. Y esto incluiría la capacidad de poder crear seres libres como los seres humanos. ¿Pero qué implica otorgarle a los seres humanos la libertad? Pues implica que Dios les ha delegado una cierta autoridad y que va a respetar esa cierta autoridad para tomar decisiones. Pero para que esas decisiones tengan validez, Dios debería de respetar las consecuencias de esas decisiones. Esto es, si yo no quiero comer, pues la decisión sería, pues que no coma. Y si yo no me quiero bañar, pues entonces que no me bañe, así como los chiquillos, ¿verdad? Sé que esto que estoy diciendo parece un absurdo, parece una simpleza, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de que Dios otorga el derecho, la autoridad a alguien, eso implica el centro, el núcleo de la tesis que yo les decía, ¿sí? Que es la autolimitación voluntaria de parte de Dios para respetar por el motivo que sea, puede ser por amor, puede ser por justicia, puede ser por misericordia, puede ser por el argumento que ustedes gusten, pero finalmente Dios está autolimitándose para llevar a cabo una decisión, puede ser permanentemente o puede ser circunstancialmente. Ahora, esto es una consecuencia lógica de la definición de omnipotencia y de la naturaleza de la libertad. Sí, ciertamente. ¿Por qué es una consecuencia lógica de la omnipotencia? Porque Dios puede ser lo que sea, o sea, Dios puede ser seres humanos, sí. Y Dios puede darles capacidad de decidir a los seres humanos, sí. Y Dios se puede autolimitar para que la decisión del otro tenga las consecuencias que permitan hacerle responsable, sí. Esa es la naturaleza de la libertad. Porque si no se respetara eso, entonces la libertad sería falaz, sería un engaño. Y entonces, ahora, ¿cómo podemos entender esto en los términos de una omnipotencia tradicionalmente concebida? ¿Sí? Hay un filósofo de filosofía de la religión que se llama Alvin Plantinga. Y él ha propuesto entonces un marco teórico que es útil para entender esto, ¿sí? Plantinga argumenta que si Dios crea seres libres, entonces no puede determinar su comportamiento porque esto termina siendo una contradicción a la libertad otorgada. Entonces, en este sentido, aunque Dios podría haber elegido crear un mundo en el que los seres humanos siempre elijan lo que es bueno, pues al hacerlo, al obligarlos a elegir siempre lo bueno, estaría eliminando la posibilidad de su libertad de decisión. Y entonces, cuando estamos dándonos cuenta de eso, libertad no es que yo pueda hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Libertad es que puedo tomar decisiones dentro del espectro de lo que me es posible. O sea, yo no soy libre para decidir si salgo volando o no sin ayuda de un avión. O sea, extender mis manos y moverlos no me hace volar. Pero soy libre de levantar mis manos y moverlas. Eso sí, soy libre, ¿sí? Entonces, cuando de repente nosotros escuchamos los conceptos de libertad, son conceptos de libertad fuera de la dimensión. Yo puedo tomar decisiones, pero no significa que esas decisiones se vayan a llevar a cabo, y no estoy diciendo que Dios no me lo permite, pero yo puedo decidir levantar mi mano y ponerla contra el sol para apagar el sol con un dedo. Bueno, yo puedo levantar la mano y yo puedo poner mi dedo en esa dirección, pero eso no significa que el sol se va a apagar por eso. No sé si me estoy explicando adecuadamente, pero estoy intentando mostrar lo más claro que se puede esto. Y entonces, seguimos pensando en esta cuestión de la autoridad delegada, ¿sí? Cuando nosotros podemos entonces hacernos esta pregunta: ¿cómo puede ser que los seres humanos tengan la libertad de elegir si Dios tiene el poder para determinar todo lo que es posible?
sea, ¿cómo el ser humano entonces va a tener una libertad de tomar una decisión si Dios es el que finalmente dice qué sucede, qué no sucede? De allí la importancia entonces del concepto de la autoridad delegada. Ok, vamos a hablar entonces de autoridad delegada, ¿sí? Por autoridad delegada nos vamos a referir a la decisión de Dios de otorgarle a los seres humanos la capacidad de tomar esas decisiones independientes, una elección que restringe efectivamente la propia capacidad de Dios para determinar todos los eventos posibles. O sea, si yo tengo en este momento este vasito, ¿sí? Con el calor que está haciendo, entonces tengo un una bebida que me hizo mi esposo, ¿sí? Mm, 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 rico. Esa fue la voluntad de Dios. O sea, Dios quería que yo me lo tomara. O fue mi decisión tomar el vaso, ¿sí? Fue mi decisión. Cuando nosotros estamos considerando que todo lo que sucede en el mundo es decisión de Dios, inconscientemente generamos en Dios un atributo de perversidad, porque hay cosas que probablemente yo no las quisiera. Y si en este momento Dios agarrara mi puño y me empezara a pegar con el puño, yo dijera, puño, estate en paz, y mi puño se moviera solo, sería perverso que Dios estuviera haciendo eso conmigo. Y van a decir, ah, eso suena tonto, eso suena loco. Pues cuando la gente tenía Parkinson hace años y todavía no se sabía que era un problema degenerativo neuronal, pues resulta que el atributo le era asignado a Dios. O sea, era Dios el que quería que la persona se estuviera moviendo y que se la pasara temblando y que se golpeara. Y entonces tú dices, qué Dios perverso. Pero no es así. Dios se está autolimitando voluntariamente en aras de permitir la existencia de la libre voluntad humana. No es que Dios quiere que tengas efisema pulmonar, pero tienes 20, 30, 40 años fumando y una de las consecuencias del tabaquismo es el efisema pulmonar. Una de las consecuencias del alcoholismo pues son lesiones hepáticas, cirrosis, a causa de la cantidad de alcohol que estuvo ingiriendo una persona. Y entonces dices, es que Dios me castigó con eso. No, es consecuencia directa, simple, ordinaria de un hábito nocivo perpetuado contra tu organismo. Debemos entender entonces que la omnipotencia de Dios no se está negando cuando yo estoy diciendo que Dios se autolimita voluntariamente, sino que estamos reconceptualizando, porque no es que Dios no pueda determinar todas las acciones humanas, sino que Dios elige no hacerlo para que las consecuencias de las acciones humanas sean el argumento de peso para su propia eternidad. Entonces, y es curioso cuando lo piensas así, Dios no va a juzgar a una persona por las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Dios juzga a una persona por las cosas, por las acciones, por las decisiones intencionadas que tomó la persona. Y esas entonces serán el argumento de su destino eterno. Y eso es justo. De otra manera, Dios sería profundamente injusto. Entonces, podemos preguntarnos si la autolimitación de Dios realmente va a significar una
limitación de su omnipotencia. Y aquí es donde va a ser crucial comprender la omnipotencia, entonces, no como una capacidad para hacer todas las cosas, ¿sí? Todo lo posible, cualquier cosa que Dios podía hacer, la va a hacer. No, hay cosas que aunque fueran posibles como mentir, Él no las va a hacer. Entonces, ¿cuáles van a ser? ¿Sí? Dios no va a hacer cosas que se contradigan o que lo contradigan a Él. Y si Dios ha dicho que te va a dar la capacidad de decidir para que en base del ejercicio de esa capacidad se pueda determinar tu eternidad, entonces Dios no se va a meter en ello, porque sería corromper el proceso de decisión de tu propia eternidad. Y en ese sentido, la decisión de Dios de autolimitarse como acto de omnipotencia no es una limitación de la omnipotencia, es el acto de hacer posible la existencia de la libre voluntad humana, ¿sí? Y es un acto que un ser omnipotente, ¿sí? Solamente un ser omnipotente como él podría hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas cosas, tendríamos que pensar que la omnipotencia de Dios entonces no se ve comprometida por la existencia de la libertad humana o de la maldad del mundo. En cambio, hemos dicho que Dios se limita a sí mismo como un acto de autolimitación voluntaria y gracias a eso se permite la existencia de la libertad humana. Ok, pongamos dos ejemplos. El primero es, yo como maestro me limito a mí mismo para permitirles a mis estudiantes que tomen decisiones por sí mismos que promuevan su aprendizaje y su crecimiento. O dicho de otra manera, yo no los voy a forzar a estudiar. Les propongo material, les sugiero ejercicios, los animo para que ellos tomen decisiones, pero tengo que dejar el espacio de libertad. Y entonces, ¿qué sucede cuando llega el momento de entregar calificaciones? Va a llegar un estudiante, va a decir, maestro, me reprobó. Y yo tengo años diciendo, no, yo no te reprobé, te reprobaste tú mismo. Porque tú, pudiendo haberme entregado tus evidencias, no me las entregaste. ¿Cómo te iba a calificar yo? No iba a ser injusto poniéndote una calificación que tú no obtuviste. Eso sería injusto. Entonces, voy a calificarte con lo que tú me entregaste. No te puedo obligar a entrar a clases si no quieres entrar. Pero si no entras, yo estoy obligado a poner nota de que no entraste. Y tengo que autolimitarme, porque no puedo ir más allá de las atribuciones que como profesor la institución me otorga para hacer. Soy responsable de un montón de cosas. Soy responsable de planear, soy responsable de hacer material, soy responsable de enseñar lo más claramente posible, pero no soy responsable de que el otro aprenda. Esa es su responsabilidad. No soy responsable de que el otro haga la tarea. Esa es su responsabilidad. Yo soy responsable de que si voy a aplicar un examen, el examen sea lo más claro posible. Sí, pero el otro es responsable de responderlo. ¿Sí? O bueno, pensemos en el caso de los padres. Los padres se van autolimitando a sí mismos, o nos vamos autolimitando, yo soy padre también, en medida que nuestros hijos crecen. Y esto lo hacemos para permitir que nuestros hijos vayan asumiendo sus propias responsabilidades, consecuencia de sus decisiones. Y entonces, entre más grandes son los hijos, entre más han crecido, entre más madurez tienen, más nos autolimitamos. Al punto que cuando son adultos, pues ya no los vamos a regañar, ya no les vamos a decir. Si nos piden nuestra opinión, se la daremos. Y si no, pues guardaremos silencio hasta que ellos decidan involucrarnos en discutir sus decisiones, ¿sí? De esta manera, entonces, esta autolimitación voluntaria puede ser vista como una forma de amor. O sea, yo me limito y no le voy a decir a mi hija,
si me gusta o no me gusta la manera, los colores, los estilos de la ropa que viste. Yo me autolimito con mi esposa y si ella elige cortarse el pelo, pintárselo, es su pelo y ella tiene derecho a escoger su estilo estético con el que se sienta más cómoda. Y yo me tengo que limitar. Entonces, hay muchas cuestiones donde nosotros por amor nos autolimitamos. De tal manera que no sería entonces difícil imaginarnos que Dios, pudiendo decirnos, no nos dice, pudiendo hacernos, lo hace, pudiendo obligarnos, no nos obliga. Porque esta autolimitación voluntaria también de parte de Dios es un gesto de amor hacia nosotros para permitirnos espacios de libertad. El amor requiere cierta renuncia al control. El amor requiere renunciar a la manipulación. El amor requiere renunciar a forzar a alguien a hacer algo contra su voluntad, ¿sí? El amor requiere la aceptación, ¿sí?, de la posibilidad de la respuesta del otro. Entonces, pues del mismo modo, Dios en su amor se limita a sí mismo o se ha limitado a sí mismo para permitir que cada uno de nosotros vayamos desarrollando la libertad de decisión. En conclusión, entonces, con todo esto que he dicho, pues yo sostengo delante de ustedes que lejos de ser una contradicción o un límite heteroimpuesto, o sea, puesto por alguien más a la omnipotencia divina, la autoridad delegada que Dios nos ha dado, ¿sí?, y la autolimitación que se infringe a sí mismo son realmente una manifestación, primero, de la omnipotencia, porque nadie lo podría hacer por él, y segundo, de su amor hacia nosotros, ¿sí? Y que Dios en su omnipotencia tiene el poder de limitarse a sí mismo para permitir, como lo he insistido a lo largo de este tiempo, la existencia de la libertad humana. Y ese es precisamente este acto el que demuestra la verdadera omnipotencia de Dios. La omnipotencia entonces no debe entenderse como, ¿sí?, esta capacidad que todo el mundo quiere, que Dios haga todo lo que es lógicamente posible, ¿no?, sino como la capacidad de Dios para hacer lo que es posible y coherente con su propia naturaleza y decisiones, ¿sí? Entonces no se trata de que Dios haga las cosas porque se supone que podría hacerlo. No, hace lo que es coherente consigo mismo, lo que refleja y remarca, proyecta sus convicciones, incluyendo la convicción de decidir, permitir la existencia del libre albedrío en el ser humano. Muy bien, pues esta ha sido mi argumentación y ahora es el momento en donde ustedes juzguen, refuercen o rebatan las cosas que yo he dicho. Les voy a agradecer que participen entonces, por favor. ¿Qué dicen ustedes? Fueron 50 minutos de argumentos, 45 más o menos. Dice Marta Villa, wow, cuánto amor de Dios para nosotros. Gracias, Marta. Pastora. ¿Qué dices, Fer? ¿Ya abriste tu micrófono? Ten cuidado lo que pides que se te puede conceder, porque después entré un poquitito tarde porque venía de Jalco y no traía casi pila y hasta que agarró la señal pude entrar, pero de lo que yo escucho,
y hice este comentario es por lo siguiente, o sea, se argumenta de tal manera que quita que nos estemos victimizando, que estemos manipulando y torciendo la palabra. Eh, yo lo voy a volver a leer, a escuchar 2 o 3 veces porque es un argumento que me convence de que la libertad de expresión, perdón, el libre albedrío es la posibilidad de la decisión que yo elijo tomar o que yo tengo para tomar, pero no para esconderme en los resultados de mis propias decisiones. Y la autoridad otorgada o delegada y todo es un término que me hace mucho sentido y me hace mucha congruencia. Entonces, es una manera de vivir y de quitarme las quejas de las cosas que me pasan y ser congruentes a un versículo que tanto se nos ha dicho que nos dio Dios hasta la respuesta. Haz lo bueno y te irá bien, haz lo bueno y te irá bien, pero somos necios y nos gusta jugar el reto, ¿sí? Y después lloramos por tomar las decisiones equivocadas. A mí me aclara mucho mis ideas y me hace vivir en una mayor congruencia y ser más responsable a la hora de tomar decisiones. Amén. Muchísimas gracias, Fer. ¿Alguien más? Mientras se animan, que espero que sí se animen. Job capítulo 22, verso 28, aquí lo tengo en diferentes versiones, no lo vaya a marear, ¿sí? Pero, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz, ¿sí? Dice la nueva traducción viviente, prosperarás en todo lo que decidas hacer, y la luz brillará delante de ti en el camino. Dice la Biblia en lenguaje actual, ¿sí? Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. La Biblia de Jerusalén dice, tendrás éxito en tu empresa, brillará en tus sendas la luz, ¿sí? Pero me llama mucho la atención, ¿sí? Por ejemplo, la palabra de Dios para todos. Tomarás decisiones y Él hará que se realicen, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que si tú decides irte al infierno, Dios dice, al cliente lo que pida. Si tú decides ser un pelafustán, Dios dice, pues qué barbaridad, pero al gusto del cliente, ¿sí? Y lo que usted quiera, mi niño, se lo damos. Señor, yo quiero ser tu hijo, y él dice, adelante. Y otro dice, yo quiero vivir como tu enemigo, y Dios dice, es tu decisión. Determinarás a sí mismo una cosa, ¿sí? Y Dios va a hacer que se realice, que se cumpla en tu vida. Aunque sean cosas negativas, si tú decidiste que de esa manera vas a vivir, Dios dice, así será. Job 22, 28 es terrible en ese sentido, ¿sí? Porque tú no podrás echarle la culpa finalmente a Dios de que lo que viviste fue un castigo, sino que fue la consecuencia de la manera en que tú determinaste caminar sobre la faz de la tierra. Dice la pastora Marta Villa, wow, cuánto amor de Dios para nosotros, totalmente de acuerdo con los 3 argumentos que nos hacen caminar en total libertad y responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Veo que aún y cuando pueda tomar decisiones que me llevan a lastimarme,
Su infinito amor me toma con paciencia y me reconforta después de la caída. Entonces, si Dios no se autolimitara por amor, yo no podría tomar decisiones y después darme cuenta que esas decisiones efectivamente se cumplen. Si yo dijera, Señor, quiero meter la mano al fuego, Él me diría, mira, el fuego quema y te vas a quemar, pero eso es lo que quieres, mete la mano. ¿Sí? Y ya con la mano quemada iba a decir, Señor, ¿por qué me permitiste? Dice, me lo pediste. Era tu decisión hacerlo. No es, ¿sí?, mi culpa, no es mi responsabilidad, es responsabilidad tuya. Y yo creo que si Dios no hiciera eso, seguramente no maduraríamos. Porque madurez viene cuando reflexionamos sobre las consecuencias de nuestros actos. Nos hacemos responsables de ellos. Y para no volverlo a recibir, decidimos cambiar de estilo de vida. Entonces, qué importante es que Dios autolimite por amor su omnipotencia para darnos un margen, un pedacito, un huequecito en donde nosotros podamos darnos cuenta de cómo es tan delicado, tan cuidadoso el ejercicio del poder. Porque un día, y eso lo decía desde el jueves pasado, en la eternidad vamos a tener que llevar a cabo, vamos a tener que ejercer ese poder. Y lo ejerceremos entonces con madurez, con responsabilidad, porque hemos entendido las consecuencias que tiene el uso irreflexivo de ese poder. Pues queridos, si no hay una aportación más, pues les daré las gracias y les pediré que reflexionen sobre estas cosas y que las compartan entonces con la gente a su alrededor. Porque la gente dice, bueno, Dios es todopoderoso, seguramente, ¿sí?, va a cambiar todo, ¿sí?, para que mis metidas de pata, ¿sí? Y Dios dice, no, mi niño, sus metidas de pata, ¿sí?, tiene que hacerse responsable usted. Dios no va a tronar los dedos para desaparecer las cosas. Dios en su misericordia no nos va a cerrar el camino a la eternidad con Él, pero tenemos que hacernos responsables y restituir lo que en nuestra necedad dañamos. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Muchas, muchas gracias. Entonces, claro que sí, les mandamos la grabación y estaremos listos para eso. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.